Muy bien, el tema de hoy está relacionado a la gracia dentro del curso de soteriología y como sabemos, pues es necesario siempre, antes de empezar a estudiar un tema bíblico o teológico, poner el tiempo de estudio en las manos del Señor, sobre todo para pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos enseñe, ¿no? Para declarar esa docilidad o esa sujeción al Espíritu Santo para que nos pueda hablar y que de hecho necesitamos que nos explique y nos hable la palabra escrita, la palabra ya revelada, para nosotros poder entenderla de una mejor manera. Así que vamos a tomarnos unos minutos para hacer una oración. Quiero pedirles que me acompañen y oren conmigo unos segundos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar conectados con mis hermanos y poder estudiar esta parte de tu palabra, de la teología. Te queremos, Señor, queremos declarar tu palabra, queremos manifestar nuestra adoración, queremos, Señor, reconocer que somos humanos y pedirte perdón por nuestras debilidades, por nuestros pecados, Señor, porque solo tu gracia puede liberarnos y salvarnos. Y queremos declarar nuestra sujeción y nuestra docilidad total ante el Espíritu Santo para que nos enseñe tu palabra y podamos entender de una mejor manera incluso aquello en lo que nosotros hemos estado andando equivocadamente. Nos humillamos ante ti y ponemos este tiempo en tus manos y en nombre de Jesucristo te rogamos que tengas misericordia de nosotros y nos enseñes una vez más. Gracias, Señor, por este tiempo y por lo que nos enseñarás en nombre de Jesús. Gracias por lo que harás. Esperamos grandes cosas y una hermosa enseñanza. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, igual si pueden me van confirmando que se ve todo bien. El tema, como les comenté, es igual soteriología. Hoy vamos a profundizar en el tema de la gracia. Y hablar de la gracia de Dios es hablar en realidad de, igual como les comenté al inicio del curso de soteriología, es hablar de cada parte de la Biblia, porque no hay un solo versículo, o quiero decir, no hay un solo libro en la Biblia que no hable de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios siempre está manifestándose, así como todas las características de Dios en su conjunto siempre se están manifestando. Y de igual manera nos ocurre a nosotros. Entonces, quiero empezar con lo que engloba la gracia de Dios, el concepto bíblico sobre la gracia de Dios. Y cuando nosotros entendemos la palabra gracia, pues tenemos como varias acepciones, varias interpretaciones para la palabra gracia. Pero desde el punto de vista bíblico, la gracia de Dios tiene que ver con básicamente el don que Dios le da a los hombres, que los hombres no merecemos. Si nosotros obtenemos algo de Dios, o en la vida, si hemos obtenido muchas cosas de Dios, han sido exclusivamente por gracia de Dios. Y de esa manera vemos que desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir, desde que nacemos hasta que morimos, absolutamente todo lo que recibimos es por gracia de Dios. Y eso se ha dado todo el tiempo desde el inicio de la creación hasta el final o hasta por la eternidad. Todo lo que viviremos será siempre por gracia. Y lo que conocemos nosotros por gracia está basado en estas dos frases que les menciono aquí. Gracia es todo don inmerecido que Dios le da a los hombres, o todo don inefable de Dios por medio de Jesucristo para los pecadores, o sea, para nosotros. Fuera de este concepto va a ser difícil encontrar algo bueno. De hecho, no existe nada bueno que nosotros podamos identificar en el mundo que no sea exclusivamente por gracia de Dios.
Entonces, esta gracia de Dios, o vamos a verlo también en la Biblia como la gracia en Cristo, la gracia del Señor Jesucristo, esta gracia de Dios en general tiene algunas características. Y como el tema de hoy es amplio, no vamos a profundizar mucho en los detalles, pero esta gracia de Dios, nosotros hemos hablado en soteriología desde el inicio de que todo lo que tiene que ver con soteriología eh, empieza con Cristo y termina con Cristo. Todo lo que tiene que ver con la gracia de Dios empieza con Cristo y termina con Cristo. No está en cada detalle mencionado Jesucristo. Hay libros en la Biblia que no mencionan a Jesucristo y hay muchas partes en la Biblia en los que detalladamente no está siendo mostrado Jesucristo, pero todo el mover de Dios, de hecho en cada cosa que Dios hace, estará siempre presente la operatividad o el trabajo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que Cristo igual está inmerso en todas las actividades divinas, en todo el trabajo que haga el Padre o que haga el Espíritu Santo, igual va a estar el trabajo de Cristo allí. Entonces, todo lo que tiene que ver con gracia, todo lo que tiene que ver con bondad, todo lo que es bueno, misericordioso y que viene de Dios, es revelado por Cristo. Asimismo, todo lo que nosotros recibimos, ya sea bendiciones, ya sea porque nos comportemos bien, que también hay unas bendiciones y unas leyes naturales impuestas por Dios en base a nuestro esfuerzo, a si estudiamos, sacamos buenas notas, si trabajamos arduamente o tenemos un buen resultado en nuestro trabajo, en empresas, en negocios, en lo que sea. Entonces, todo eso tiene también una base en Cristo. Y de hecho, la acción redentora, la redención que nosotros tenemos, ya si hablamos exclusivamente de salvación, tiene como base a Jesucristo. Es decir, todo lo que nosotros tenemos, toda esa gracia de Dios para nosotros va a ser en atención o por la obediencia y los méritos de Jesucristo. Y como dice Efesios 1, 6 y 7, es en Cristo en quien nosotros tenemos esa gracia. De hecho, si así como nosotros vivimos por Cristo, nosotros también estamos en Cristo. Eso es lo que dice, por ejemplo, Efesios 6 y 7. Y en Romanos 5, 2, de hecho yo había separado este grupo de versículos para leerles, porque en Romanos 5.2, por ejemplo, tenemos a ver si lo ubico. En Romanos 5.2, por ejemplo, dice, por medio de quien también hemos obtenido el acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así como nosotros hemos recibido esta gracia, tenemos también un estado ahora, una situación ahora de agraciados, que es como se puede mencionar aquí, que de hecho el término en Efesios es ekaritosen, que es ya no un beneficio temporal, o sea, nosotros no recibimos una gracia o una bendición temporal, sino que ese concepto de gracia como salvación es ya un estado, o sea, nosotros ya somos salvos, ya somos justificados, como vamos a ver más adelante. Entonces, esta gracia viene a ser un estado de nosotros ya estamos y vivimos en la gracia, así como vivimos en Cristo, vivimos en su gracia. Luego, tenemos también la idea de que los frutos de la gracia van a verse en lo que viene a ser la conducta o la santificación. Vamos a hablar también del proceso de santificación en nosotros los creyentes. Y vamos también a ver que esa gracia, la gracia divina, fluye también de la elección que Dios ha hecho
para que nosotros estemos aquí delante de Dios. O sea, nosotros hemos sido elegidos primero por el llamamiento de Dios y es gracias a que ha habido una elección que nosotros podemos acceder a esa gracia. Como vamos a ver más adelante, y algo mencioné en la clase anterior, nosotros tenemos un proceso que estamos viviendo. Ahora estamos viviendo un proceso de santificación, ¿no? Que en algunos puede ir más avanzado, en otros más lento. O sea, todos vivimos estos procesos de manera diferente, pero para llegar hasta aquí hemos pasado por un proceso de elección, un proceso de regeneración, un proceso de redención y finalmente de glorificación más adelante en la venida de Cristo. Entonces nosotros seguimos accediendo a esa gracia o nos mantenemos en esa gracia porque ha sido una elección divina inicialmente, ¿no? Y aquí hay una idea también importante de que ante esta gracia que Dios nos ha dado, nosotros no permanecemos pasivos. O sea, nosotros no recibimos esta gracia y nos quedamos así simplemente, como ya merecedores de esta gracia. Nosotros merecemos esta gracia únicamente en Cristo. Fuera de Cristo nosotros ni merecemos nada, ni somos dignos de nada. No hay nada en nosotros que merezca absolutamente nada. Es por eso que nuestra humillación diaria ante Dios debe ser lo primero. El perdón, la súplica por el perdón, debe ser una de las primeras oraciones diarias, tal como nos lo enseñó Jesucristo. Y tal como nosotros debemos actuar también, porque así como somos perdonados, debemos perdonar. Pero es un trabajo el vivir en esta gracia, es también una actividad. Nosotros no podemos permanecer pasivos ante esta gracia que viene de Dios, sino que debemos hacer algunas cosas, como por ejemplo lo que se menciona en 1 Corintios 10:12, donde se refiere a que nosotros debemos permanecer firmes. El que esté firme, mire que no caiga, dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en ese versículo de 1 Corintios 10:12 hace mención, por ejemplo, a lo que pasó en el pueblo de Israel cuando se fueron tras ídolos y fornicaron con todas las prostitutas que pertenecían a los templos de estos ídolos. Y en aquella ocasión murieron, si mal no recuerdo, 23,000 personas producto de ese alejamiento. Y esto trae a colación el tema de que si nosotros permanecemos pasivos en esta gracia de Dios, vamos a caer en lo que es lo mismo, la inactividad. Y eso también está representado por lo que comúnmente se llama la tibieza, el ser tibios. El no hacer nada te pone tibio y a la larga te enfría totalmente. Si lo hablamos con la metáfora de nuestra forma física, ¿no? Si nosotros estamos sin hacer nada, nos entibiamos y nos enfriamos. Pero si estamos en actividad o estamos haciendo ejercicios, hacemos calentamiento y nos mantenemos con una temperatura más alta o una temperatura superior para poder estar activos y moviéndonos y haciendo ejercicios o etcétera. Pero es algo similar a lo que pasa en la vida espiritual. Si nosotros permanecemos pasivos o nos entibiamos y eso lleva a la muerte, como también lo dice Pablo en otra parte, que quienes permanecen en la carne y se dedican a pensar solamente en las cosas de la carne y no en las cosas del espíritu, su fin es muerte. Entonces, si nosotros queremos mantenernos en el espíritu, y de hecho esa es la característica de un cristiano, creo que esa es la característica de todos aquí, que queremos mantenernos en el espíritu, ya no estamos exclusivamente pensando en las cosas de la carne, aunque Pablo dice que la carne le pertenece al pecado, pero nosotros, por esta naturaleza divina ya en nosotros, como hemos hablado, necesitamos mantenernos pensando en el espíritu y eso es lo que nos da vida y nos mantiene activos. Entonces, como ya hemos visto, y de hecho Pablo lo menciona
en 1 Corintios 10:13 en adelante. Como nosotros ya hemos visto todo lo que ha pasado, si queremos estar firme, miremos no caer. Y esto no necesariamente implica un error, una equivocación o incluso un pecado. Implica que esa santificación en la que queremos estar inmersos no decaiga. O sea, ese es el objetivo. Y se ha hablado, por ejemplo, basándose en este versículo de 1 Corintios 10:12, se ha hablado en muchas ocasiones de caer de la gracia de Dios como sinónimo de muerte espiritual. Y la verdad es que ha habido mucha discusión sobre ese tema, pero la posición teológica tradicional actual, o sea, la posición que por lo general tenemos los cristianos evangélicos acerca de caer de la gracia, es que nosotros no caemos de la gracia de Dios a menos que haya una resistencia a esa gracia, a menos que nosotros dejemos de arrepentirnos, a menos que nosotros dejemos de pecar o de fallar. A menos que nosotros continuemos en esa constante pérdida de la gracia de Dios, porque no nos sometemos al Espíritu Santo y porque continuamos en ese pecar y en ese fallar sin un arrepentimiento real. Entonces, cuando se habla de no caer, cuando hablamos de la gracia, estamos hablando exclusivamente de que a pesar de las dificultades y a pesar de que por nosotros mismos no podemos guardar ni todos los mandamientos ni toda la ley, y Pablo lo expone muchas veces, nosotros lo que sí podemos es someternos por medio de Cristo a obedecer en Cristo. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos mantenernos en ese proceso de santificación y continuar de acuerdo al trabajo constante que continuemos haciendo. Entonces, vemos que es una actividad constante, es una actividad que Dios ejecuta en nosotros y es un trabajo que nosotros también debemos hacer y debemos continuar. Luego, en 1 Corintios 15:10, Pablo dice que por gracia de Dios soy lo que soy, ¿no? Y más adelante menciona de que no es algo mío, no es algo de él, no es algo que él haya logrado, sino que él ha venido trabajando, pero la gracia de Dios con él. Entonces hay un trabajo que Pablo está haciendo y no es un trabajo que él haya logrado, que él haya alcanzado realizar por su esfuerzo, por su capacidad, por su inteligencia, sino que es la gracia de Dios con él y él haciendo lo que la gracia de Dios le permite. En breve vamos a ver que nosotros tenemos una comunión con Cristo y esa comunión con Cristo tiene que ver con la actividad de Cristo, pero también la actividad nuestra. Y lo mismo ocurre con la comunión en la iglesia, que es la coinonía, por ejemplo. Significa un trabajo de la iglesia, pero significa también un trabajo personal dentro de la iglesia. Entonces, vemos allí una carga importante para nosotros, que no se trata solo de aceptar lo que viene de Dios, se trata de tomar lo que viene de Dios y trabajar nosotros con eso que viene de Dios. Entonces podremos decir, como el apóstol Pablo le preguntó a Cristo cuando se le apareció en el desierto que iba camino de Damasco: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero ese ¿qué quieres que yo haga? En realidad la traducción del griego es ¿qué quieres que hagamos? ¿No? Si nosotros revisamos el griego, la connotación real era ¿qué quieres que hagamos juntos? Porque no soy solo yo, sino que es tu gracia, y por eso es que en 1 Corintios 15:10, Pablo lo comenta con toda claridad: yo he trabajado, pero ha sido la gracia de Dios conmigo, no he sido solo yo, sino que ¿qué quieres que hagamos? Le preguntamos a Dios y lo que sea que logremos, lo habremos logrado juntos. Y básicamente ha sido la gracia de Dios con nosotros. Y finalmente en Tesalonicenses 2:15, el mismo Pablo habla de permanecer firmes en la enseñanza
y en la doctrina que se nos ha enseñado. Y esa básicamente es la doctrina apostólica, si queremos llamarlo así, la doctrina de los maestros del canon bíblico del Nuevo Testamento, que es donde se ha enseñado básicamente doctrina y es donde todos los cristianos evangélicos convivimos o aceptamos, ¿no? Esa doctrina eminentemente bíblica o del Nuevo Pacto o la doctrina apostólica. Entonces, este trabajo no va a disminuir en nada la gracia divina, o sea, la gracia divina se va a mantener totalmente santa, totalmente pura. La voluntad de Dios, de hecho, es buena, agradable, perfecta, pero nosotros trabajamos con base en lo que esa gracia está haciendo, está generando en nosotros. Y eso creo que es lo maravilloso de este camino, que nosotros podemos lograr cosas y podemos hacer grandes cosas, como la misma Biblia lo dice, pero finalmente todo esto se reduce o viene a ser lo mismo que hemos hablado desde un inicio, en que todo aquello que logramos, que hacemos, es para gloria de Dios. Luego tenemos la idea de que la gracia es el evangelio o la buena noticia de salvación. Creo que eso también quedó claro en la clase anterior. Todo lo que podemos ver en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, desde que el ángel se le presentó a José en sueños, era precisamente que la buena noticia era la salvación para su pueblo, porque Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados. Luego, quisiera que revisen con mucho detenimiento y mucho cuidado el material que les he enviado al grupo, porque hay antecedentes acerca de la gracia. Hay la gracia en el Antiguo Testamento mencionada, ya cuando aprendamos hebreo podremos entender los términos relacionados a la gracia desde el hebreo. Y vamos a revisar también, cuando logren ver el material con más detenimiento, también el uso que se hace de la gracia en el Nuevo Testamento. Quisiera que revisen esto con detenimiento, con cuidado, porque hay algunas diferencias entre los términos en hebreo y los términos en griego. El concepto final que entendemos todos es el concepto que ya hemos hablado, de que la gracia es ese don inefable dado por medio de Jesucristo para nosotros los pecadores, empezando por la salvación, la redención, pero luego viene a ser gracia de Dios absolutamente todo lo que recibimos. Y esa gracia se ha manifestado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nunca ha existido la salvación por obras. Cuando estudiemos Romanos y estudiemos las epístolas paulinas, entenderemos que nunca existió realmente salvación por obras, sino que la salvación todo el tiempo ha sido exclusivamente por gracia divina. Ahora quiero mencionar una parte importante con respecto a la comunión de la iglesia, pero para hablar de la comunión con la iglesia dentro de este tema de la gracia, tenemos que hablar de la unión que tenemos con Cristo. Y hemos visto que nosotros, hemos visto en la clase anterior también que nosotros no somos salvos exclusivamente porque Dios nos ama, sino que Dios, como es un Dios de orden, envió a su Hijo Jesucristo para que su Hijo Jesucristo hiciera su parte también, hiciera su trabajo aquí en la tierra, y se hiciera además el único mediador entre Dios y nosotros los hombres, y además un sustituto, porque nosotros debíamos morir para ser salvos, si es que alcanzábamos a hacerlo. Pero Dios en su gracia, en la parte de su gracia, su misericordia, Él envió a Jesucristo y lo hizo un sustituto nuestro para que Jesucristo muriera, como bien sabemos por doctrina básica. Pero además de eso, es en Jesucristo, como ya lo dice Efesios 2:10, que nosotros estamos en Jesucristo.
En Jesucristo nosotros somos hechos además justicia de Dios, es como la Biblia nos llama ahora a nosotros, porque esa justicia de Dios se ha manifestado en nosotros junto con su misericordia. Y esa justicia de Dios ha sido, de hecho, nosotros hemos sido ajusticiados en Jesucristo, porque Jesucristo murió y nosotros hemos sido crucificados junto con Cristo. Y es gracias a esa gran obra de Jesucristo muriendo como hombre por nosotros, por todos los hombres, por toda la humanidad, es gracias a esa justicia aplicada en Jesucristo que nosotros somos llamados justicia de Dios, como lo dice 2 Corintios 5:21. Entonces, si nosotros somos justicia de Dios, nosotros participamos también de esa justificación. Y eso es lo que vamos a ver en la clase siguiente, cuando tenemos todo el proceso ahora ya de salvación o de redención, que nosotros hemos hecho de hecho justicia de Dios como pueblo, pero que esa justicia se aplica por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos la gracia de Dios como todo don inmerecido, ¿no? Y tenemos la justicia de Dios como algo que nosotros, de hecho, la justicia de Dios, si lo queremos ver como un refrán, la justicia de Dios para nosotros es todo aquello que nosotros merecemos. O sea, nosotros merecemos morir, nosotros debíamos morir, pero la gracia de Dios es todo aquello que nosotros no merecemos, pero que Dios aún así nos lo da. Justicia es lo que nosotros sí merecíamos, pero que lo sufrió Jesucristo. Y gracia es lo que nosotros no merecíamos, pero que lo hemos recibido también por Jesucristo y en Jesucristo. Muy bien, vamos a avanzar al siguiente tema, y es que en Jesucristo nosotros tenemos varias situaciones, y esto yo considero muy importante que lo pensemos como algo que está sucediendo en nosotros a un nivel exclusivamente espiritual. Y en realidad nosotros siempre se nos habla de una vida espiritual, de algo que nosotros vivimos, que algo que nosotros tenemos gracias a Cristo y gracias a la salvación de Dios en Jesucristo, pero no se nos habla mucho sobre lo que está ocurriendo en esa área espiritual. Por ejemplo, nosotros sabemos lo que ocurre en el cuerpo, todo lo que pasa en nuestro cuerpo, a nivel corporal, enfermedades, problemas de salud. Conocemos sobre nuestras arterias, venas, huesos, todas las extremidades. Conocemos también lo que pasa a nivel del alma, conocemos temas de emociones, conflictos internos, malos recuerdos, traumas, etc. Pero a nivel espiritual parece que sabemos los cristianos muy poco de lo que ocurre en nuestro espíritu o en nuestra parte espiritual. Y el problema con eso yo creo que ha sido porque en general nuestra vida espiritual estaba muerta. Entonces, al no tener una vida espiritual, es como si no hubiéramos tenido tampoco una vida del alma, una vida emocional, y hayamos sido nada más un cuerpo, como si hubiésemos sido animales. Entonces, de igual forma, si no tenemos una vida de alma o una vida emocional, una vida almática, hubiéramos sido como animales. De la misma forma, como no teníamos vida espiritual, hemos venido siendo solamente personas sin esa gracia de Dios, ¿no? Sin esa vida espiritual. Y es por eso que no conocemos mucho de lo que ocurre como personas espirituales también a nivel de conexión con Dios. Y esto pasa porque, bueno, ya cuando venimos al Evangelio o venimos a Cristo, ya no queremos estudiar tanto este tema porque hay una confusión allí, porque tal vez no se nos enseña. Pero ocurren varias cosas cuando nosotros venimos a Cristo, cuando reconocemos en Cristo nuestro Salvador. Y más o menos son 4 o 5 cosas importantes. Lo primero es una metamorfosis o el término griego metamorfusti, que en Romanos 12:2 dice que ahora nosotros hemos sido transformados en una nueva criatura.
¿no? Entonces, gracias a esa transformación o a esa metamorfosis, como lo dice en el griego, es que nosotros somos una nueva formación, una nueva creación, una nueva criatura, un nacer de nuevo para poder vivir, porque antes estábamos muertos. Eso por lo menos ocurre al inicio, una nueva creación, una metamorfosis, un cambio. Y es gracias a esa vida que ahora ya tenemos que el Espíritu Santo empieza en nosotros una nueva actividad en cada uno de nosotros. Y ahora es que vivimos. Y gracias al Espíritu Santo y a ese trabajo de Cristo para salvarnos, es que nuestra meta cambia. Lo que sea que nosotros queríamos hacer antes, ahora cambia totalmente. Luego tenemos una metanoia, que es algo que también pasa cuando venimos a Cristo. Y como hemos visto anteriormente, metanoia es arrepentimiento con cambio de mentalidad. No es exclusivamente arrepentimiento. Si nosotros queremos hacer algo diferente cuando cometemos algún pecado, algún error, lo que sea que ocurra que esté mal, nosotros tenemos que aplicar este principio de la metanoia, del arrepentimiento con cambio de mentalidad o con cambio de objetivo. Nosotros quizá hasta ese momento en que hemos estado andando mal, andando para el mundo, viviendo para la carne, teníamos la idea de seguir haciendo eso. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y aplicamos esta metanoia en nuestras vidas, cambia ese objetivo, cambia esa idea que teníamos antes y ahora lo que queremos hacer es absolutamente todo lo contrario y es vivir exclusivamente para Cristo y para la gloria de Dios y ese proceso de santificación. Entonces, como cambia nuestra vida, cambia ese ejercicio diario de vivir, ocurren dos cosas, arrepentimiento y fe. Y es gracias a ese arrepentimiento trabajado por el Espíritu Santo, porque sabemos que al final todo es una obra del Espíritu Santo en nosotros, es donde empiezan a nacer esa semilla de la fe. Es gracias a ese rompimiento del rumbo que llevábamos, donde el Espíritu Santo empieza a crear fe ahora sí. Y esa fe se mueve, por ejemplo, cuando nosotros básicamente nos cambiamos de la idolatría a la gracia de Dios o a la fe en Dios. En 1 Tesalonicenses 1:9, por ejemplo, habla de esa conversión, de cómo nosotros nos hemos convertido de los ídolos a la luz de Cristo o a Cristo. Y esa conversión tiene que ver básicamente con dejar la idolatría y ahora vivir exclusivamente para Cristo. La vida desde el inicio de los tiempos, desde Adán y Eva, básicamente se ha centrado en o elegir a Dios o elegir ídolos que tapaban a Dios o que nosotros poníamos a la altura de Dios. Y esa ha sido en realidad toda la lucha siempre. O nos decidimos por Dios o nos decidimos por un ídolo que en nada se asemeja al poder de Dios, pero que nosotros lo ponemos a ese mismo nivel para adorar eso. Ahora tenemos ídolos de todo tipo, pero en el antiguo pueblo judío lo que tenían eran exclusivamente ídolos de oro, de plata, de bronce. Y ese es el mejor ejemplo de cómo un cristiano, al menos para la iglesia primitiva, donde Pablo estaba explicando esto en la primera epístola a los tesalonicenses, donde dice, ustedes se convirtieron de los ídolos a Cristo. La versión textual dice, ustedes retornan. Y es ese retorno, es ese cambio el que implica metanoia, arrepentimiento con un cambio de dirección. Y es precisamente lo que hacemos nosotros y lo que seguimos haciendo en realidad, porque hay rasgos que quedan, hay problemas que quedan aún, hay un pasado que se sigue
todavía arrastrando en nosotros, hay una vida de naturaleza caída que sigue actuando en nosotros. Y continuamente tenemos que seguir aplicando esta gracia de Dios para seguir arrepintiéndonos y seguir cambiando. Eso es lo que viene a ser pues el proceso de santificación y de justificación constante. Luego hay la posición, yo quisiera que estudien en detalle cada versículo que les he enviado en el material, porque esto que viene aquí también es esencial para nosotros. Y es que a nivel espiritual, una tercera cosa que ocurre en nosotros es la posición legal ante Dios como justificados. Nosotros tenemos ya una posición legal que podría ser una posición legal aquí terrenal. Cuando nosotros, por ejemplo, o nos casamos o adquirimos una propiedad o nos cambiamos de nacionalidad, estamos teniendo constantes cambios legales. Ahora ya poseemos una propiedad, ahora poseemos una nacionalidad, o ahora tenemos una vida, si nos casamos, tenemos una vida matrimonial que implica un cambio legal. Lo mismo ocurre a nivel espiritual con Dios, ¿no? Nosotros tenemos una posición legal ahora de justificados ante Dios, y era de hecho lo que Dios quería, que el hombre esté justificado ante Él para que pueda llegar a Él. Entonces, a nivel espiritual, nosotros podemos llegar ante Dios con toda libertad. Es como si a nivel físico nosotros estuviéramos totalmente sanos y totalmente libres de enfermedades y pudiéramos andar por donde sea. Sin embargo, si tenemos COVID o tenemos alguna enfermedad, nosotros no podemos acceder a cualquier lugar. Es esa restricción muy parecida a la restricción espiritual cuando no estamos justificados ante Dios. Pero es gracias a la obra de Jesucristo que nosotros tenemos ese carácter de justificados. Y como justificados nosotros tenemos un papel totalmente diferente en la creación, nosotros tenemos una autoridad totalmente mayor y nosotros podemos hacer muchísimas otras cosas que las que puede hacer cualquier persona no creyente. Luego, junto con esta posición de justificados ante Dios, está la posición de la santificación continua, que ya lo hemos hablado en el curso, por ejemplo, de ética cristiana, con respecto al poder del Espíritu, que es el Espíritu quien va obrando en nosotros y es nuestra docilidad, nuestra sujeción al Espíritu la que deja obrar esta gracia de Dios en nosotros. A más docilidad, a más sujeción nuestra o de nuestras áreas para el Espíritu completa esa obra en cada uno o en cada parte de nosotros. Luego está el tema de la koinonía o koinonia, que a nivel espiritual es también muy importante. En la clase anterior hablábamos de la importancia de la iglesia o de nosotros constituir una iglesia o de ser parte de una iglesia local y participar activamente en una iglesia local, porque Cristo no solamente forma la pieza fundamental o la cabeza de la iglesia universal, o sea, de toda la iglesia, de todos los salvos en el mundo, sino que además por cada iglesia local, Cristo forma también la cabeza de esa iglesia local. Es una forma diferente de ver la iglesia de Cristo. Tenemos una iglesia universal, una iglesia grande, una iglesia en todo el mundo, donde están todos los escogidos, todos los salvos, pero también hay una iglesia local en la que cada uno pertenecemos. Por ejemplo, yo vivo en Lima y aquí hay centenas de iglesias locales a la que cada cristiano en Lima pertenece, pero esa iglesia local es más que un grupo, es un cuerpo. Y si cada uno pertenece a un cuerpo, cada uno debe mantener una koinonía con ese cuerpo porque es también parte de una posición legal de pertenencia a un cuerpo y de ayuda a ese cuerpo y de comunión con ese cuerpo. Entonces, si nosotros mantenemos esta comunión con Cristo, mantenemos también una comunión con los demás creyentes, mantenemos una comunión con nuestra iglesia local y con nuestra iglesia en todo el mundo.
Y aquí es donde tenemos nosotros toda la eclesiología, todo el fundamento de la doctrina de la iglesia, porque es gracias y por medio de Cristo que nosotros estamos unidos. Yo estoy unido con ustedes y ustedes pueden estar en cualquier región del país o incluso fuera del país en otras partes del mundo, pero seguimos manteniendo una unión con todos los creyentes. Y si yo hago algo incorrecto en contra de la doctrina, en contra de la iglesia, si apostato de la fe o hago algo que atente contra la iglesia, estoy atentando contra cada uno de ustedes, porque somos todos un cuerpo en Cristo y mucho más estoy pisoteando la sangre de Cristo. Lo mismo ocurre cuando algún cristiano, por alguna razón, realiza algo en contra de su iglesia local, está actuando en contra de ese cuerpo y al margen de las deficiencias que puede haber en cualquier iglesia, es importante que tengamos idea de la responsabilidad que tenemos al pertenecer a una iglesia y al realizar esta coinonía o esta unión o este tiempo de participación en conjunto con los demás hermanos, en hacer vida de iglesia, en hacer oración juntos, en alabar juntos. Entonces, estas son al menos 5 cosas importantes que ocurren en nosotros cuando nosotros ya llevamos una vida espiritual en Cristo. Y todo esto, como lo hemos visto en ética, hay un proceso de santificación que implica todo esto. Si nosotros queremos tener una vida más centrada en la santificación, necesitamos hacer al menos 4 o 5 cosas que están directamente relacionadas con estos puntos que hemos mencionado, que básicamente son oración, lectura de la Biblia y estudio de la Biblia, el ejercicio de la fe y la comunión con la iglesia. Así que si nosotros avanzamos y trabajamos con esto, vamos definitivamente a tener un logro mucho mayor en nuestro trabajo. Antes de continuar, hay aquí una pregunta de la hermana Elizabeth y dice, si peco y muero antes de confesarlo, ¿sigo siendo salvo? Bueno, siempre surgen estas preguntas y en todos, y es muy normal. El problema es que, bueno, tenemos que considerar varias ideas. Y lo primero es que el juzgar estos actos de una muerte con un previo pecado ya no nos corresponde a nosotros, o más bien el acto de juzgar como para condenar, o sea, porque el hecho de que alguien muera y de nosotros no saber a dónde se ha ido, ya no es algo que nos corresponde a nosotros, sino es algo exclusivamente de Dios. Surge a veces la idea de que, por ejemplo, si una persona se suicida, ya sea por depresión, por algún problema psiquiátrico o porque exclusivamente quería matarse para acabar con un grupo de gente, como pasó con Sansón, ok, estaba pecando, pero va al cielo, va al infierno. O sea, ¿qué pasó con Sansón, por ejemplo? ¿No? Él pecó quizá antes de morir, no sabemos si se arrepintió exactamente, pero sabemos que clamó al Dios de sus padres antes de traerse las columnas abajo de sus enemigos, donde él estaba atrapado. Y bueno, van a surgir siempre estas discusiones, ¿no? Sobre qué va a pasar con estas personas. El tema aquí es que ya esa parte final de si a dónde va, al cielo, al infierno, es salvo o es condenado, ya no nos corresponde eso a nosotros. Lo que sí sabemos es que la gracia de Dios es tan alcanzable que no hay ningún pecado que sea mayor o que abarque toda la gracia de Dios y que sea más que la gracia de Dios, entonces que la gracia de Dios no alcance a perdonar eso. Eso para empezar. La otra idea es que la gracia de Dios también es tan buena, Dios es tan bueno, que
no considero yo que permita que por un pecado, que bien Él puede darnos el tiempo para arrepentirnos de eso, que Él deje eso sin efecto o deje su gracia sin efecto para que en la parte final de nuestras vidas, por un pecado que cometamos, Él nos condene y nos envíe a la perdición. Es más bien, yo considero que la gracia de Dios, ahora esto es algo, una idea personal, yo considero que la gracia de Dios es incluso tan grande que nos puede proteger de actos como estos en que pequemos y no haya arrepentimiento, porque finalmente sabemos que la justificación y la salvación, que es por gracia, que hay ideas divergentes, hay ideas que consideran lo contrario, que la salvación se pierde, hay otras personas que consideran que la salvación no se pierde, pero si nos centramos exclusivamente en esto, considero que la gracia de Dios es, es tan alta y tan grande que incluso cuando nosotros permanecemos infieles o somos infieles por algún problema o por algún inconveniente que tengamos o por pecado, por concupiscencia que nosotros tengamos, la gracia de Dios y Dios mismo siempre va a permanecer fiel. Entonces, ya si se nos presenta un problema específico, como por ejemplo una persona que pecó o se suicidó o algo así, eh, va a irse al infierno o no, bueno, pues ya eso, ese es un tema eh, que tiene otros aspectos que analizar. Pero en principio yo creo que no se da un caso así tal cual, de que si peco y me muero, si eso sucede así tal cual, ¿no? Más bien lo que sí yo considero que va a pasar y que creo que ha pasado en ocasiones, ha sido que personas han apostatado de la fe, o sea, han pisoteado la gracia de Dios, han pisoteado la cruz de Cristo, la sangre de Cristo, y se han ido siguiendo otras doctrinas totalmente en contra de la salvación, y, o doctrinas sectarias, por ejemplo, y han apostatado de esa manera, y que finalmente persisten en eso y mueren, ese ya es como otra realidad, ¿no? Que no es tan aplicable a un cristiano que se mantiene firme hasta el final, aunque eh, eventualmente sigan habiendo pecados, porque sabemos que nosotros no alcanzamos esa perfección de no pecar. O sea, eventualmente algún pecado surge, sea mínimo como una mentira muy pequeña, o sea tal vez un poco mayor o de más malicia, que se tiene que haber gestado con mucha anterioridad, como puede ser un pecado como el adulterio o como el asesinato. Pero aún así, para los pecados más grandes, repito, la gracia de Dios sigue siendo mucho más grande que cualquiera de estos pecados que nos pueda parecer a nosotros un pecado muy grande. Bueno, amén, gracias, hermana Elizabeth. Hay una idea sobre este tema, que uno no sabe lo que pasó entre la persona que, por ejemplo, murió y Dios, ya que Dios peleará por sus hijos hasta el último momento. Y de hecho, sí, eso va a pasar en muchas ocasiones. Pasó con Sansón, como lo comenté. Y si estudiamos, que estoy tratando de avanzar el curso de historia cristiana, porque hay varias situaciones en las que ha pasado estos casos en que gente se suicidó tratando de proteger a otros, y podemos decir pecó contra su cuerpo porque se mató a sí mismo, mató a personas, pero hay un propósito mayor, hay un propósito diferente. Igual hay personas, por ejemplo, que a veces tienen depresión y están tan deprimidas, o sea, eso es una enfermedad finalmente. Es una enfermedad que abarca un tema espiritual también, si profundizamos en eso, pero están tan entristecidas de forma patológica, o sea, como una enfermedad física, que no llegan a soportar tanto esto y prefieren suicidarse.
No sabemos exactamente las razones que los llevan a esto, pero sí sabemos que hay mucha gente que tiene depresión o que está enferma y se deprime y se suicida o se mata. No sabemos exactamente lo que está ocurriendo en estas personas, pero debido a que no tenemos la claridad de lo que ocurre, no podemos definir si estas personas van al cielo, van al infierno, o son condenadas o son salvas. Entonces, repito, son casos muy, muy diferentes de analizar y de juzgar. Como hemos visto en ética, nosotros podemos juzgar muchas situaciones, pero hay otras que no debiéramos hacer. Jesús dijo, no mires la paja que está en tu hermano si tú tienes una viga, pero primero sácate la viga que está en tu ojo para que puedas ayudar a tu hermano. O sea, tenemos que por lo menos ponernos en el lugar de esas personas, quitarnos los traumas o los problemas que podamos tener con ese tema. Y una vez que ya solucionemos esto, podemos ayudar a estas personas o en todo caso a los familiares que quedan. Eh, nos ha tocado alguna vez lidiar con casos de gente que se suicidó y no sabemos qué decirles, no sabemos exactamente si decirles esta persona está en el cielo o dónde está, pero ahí ya nos toca un poco de empatía, un poco de consideración y apelar finalmente a la gracia de Dios, apelar a que Dios en su infinita gracia y misericordia salve a estas personas que cometen esos pecados en los últimos momentos de su vida. Muy bien, les agradezco por las preguntas. Quiero terminar haciendo una mención rápida de los sistemas teológicos acerca de la gracia, este tema del cual estamos hablando ahora, que es muy importante. Les he enviado un material de lectura aparte, un material de ayuda, para que entiendan un poco más sobre los procesos de elección, predestinación y de regeneración en nosotros los cristianos, una vez que ya venimos al Evangelio, que venimos a Cristo, que nos entregamos a Cristo. Pero tal cual nosotros vemos las cosas sobre la regeneración, sobre la salvación, no ha pasado así siempre. Siempre ha habido, al menos en la iglesia primitiva, había otras formas de ver este tema de la salvación. Y a esto es lo que le llamamos sistemas teológicos acerca de la gracia. La gracia ha tenido diversas formas de ser interpretada. Nosotros ahora, digamos que tenemos mayor luz o mayor iluminación para entender, gracias al Espíritu Santo y gracias a la investigación finalmente durante todos estos últimos años sobre teología. Y podemos entender ya con más claridad, pero en la iglesia primitiva hubo algunos sistemas teológicos diferentes de lo que nosotros pensamos ahora. Uno de ellos, por ejemplo, fue el pelagianismo, que quisiera que lo lean en detalle. Y si pueden investigar algo más sobre este tema, investiguenlo, lo que fue el pelagianismo, porque luego viene otro. Básicamente el pelagianismo se basó en que el hombre no tiene un pecado original, ¿no? Que Adán y Eva pecaron, sí, pero fueron solo ellos, y que nosotros finalmente, como no tenemos ese pecado original de Adán y Eva, por nuestras propias fuerzas podemos alcanzar la salvación. Eso fue el pelagianismo. Luego vino el semipelagianismo, que dice que, bueno, sí hay una herencia, ¿no? de pecado de Adán y Eva, pero que todavía puede uno mantener un esfuerzo por alcanzar la salvación. Y eso es incorrecto, no hay ahí una certificación bíblica que diga que nosotros podemos hacer algo para ser salvos. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada si no es por gracia de Dios. Luego está la posición de la Iglesia católica como tal, ¿no? La iglesia que primero fue la Iglesia Universal, que fue parte de toda la Iglesia heredera de los apóstoles, ¿no? Que luego vino la Iglesia Católica, que se formó como tal, como Iglesia Católica, con todos los errores y doctrinas erradas que pueden tener ellos, pero ellos tenían también una posición acerca de la salvación. Y ellos básicamente se basan actualmente ya en una serie
de actividades de liturgias para poder alcanzar la salvación. Es decir, prácticamente lo mismo que dicen todas las religiones, que por obras se puede alcanzar la salvación. Quisiera que lean esto también en detalle, porque luego viene la reforma y en esto nos vamos a centrar un poco más en adelante, porque con la reforma nosotros, bueno, con Lutero y todo lo demás maestros reformadores de esta doctrina, ellos ya vienen a hablar más de la doctrina bíblica sobre la corrupción moral y espiritual del hombre. Ahora ya sabemos que el hombre en realidad tiene una depravación total en toda su naturaleza. No hay nada bueno en el hombre, o en el hombre en general, hombre, mujer. No hay nada bueno como para impulsarse a la gracia de Dios o a querer buscar la gracia de Dios. No hay absolutamente nada que nos lleve a buscar a Dios o a buscar la gracia de Dios, si no es por gracia precisamente de Dios que nos busca y nos pretende salvar. Entonces, ya gracias y por eso es que nosotros como cristianos evangélicos o cristianos en general, tenemos como base lo mismo que creyeron los reformadores y lo mismo que interpretaron a la luz del Evangelio y de la doctrina apostólica, bíblica, que nosotros tenemos una total necesidad de la gracia de Dios para poder ser regenerados, para ser justificados y ser santificados, o sea, para ser salvos, ¿no? Y cuando empecemos a detallar toda esta parte, repito, deben ustedes leer con mucho cuidado esto, vamos a tener varias posiciones, ¿no? Después de la reforma surgen varias posiciones con respecto a la salvación. Una de ellas es el arminianismo. De hecho, entre los cristianos tenemos esas dos corrientes, tanto el arminianismo como el calvinismo, ¿no? Y habemos algunos cristianos que ya tenemos un poco más organizado estas ideas. Algunas ideas son más arminianas, otras por ahí tal vez más calvinistas, pero después de la reforma surgieron estas dos ideas sobre la gracia, sobre la soteriología, sobre la salvación, así a secas, ¿no? O eres arminiano o eres calvinista. Ahora ya tenemos, digamos que una teología más concentrada en la Biblia y hemos tendido a desechar un tanto lo que haya dicho Arminio, lo que haya dicho Calvino. No tenemos o sea, nosotros no seguimos ni a Calvino ni a Arminio, sino que seguimos al Evangelio y a Cristo. Y nos ayudamos, sí, de lo que pensaron estos maestros de la Reforma para poder entender mejor el Evangelio y la doctrina apostólica bíblica. Pero necesitamos saber lo que ellos pensaban y lo que mucha gente dentro de la iglesia pensó gracias a las enseñanzas de Arminio y de Calvino, ¿no? Y básicamente el arminianismo habla de que nosotros tenemos un pecado original, ¿no? Y que tenemos toda la depravación total, y que hemos pecado totalmente, ¿no? Y todo eso lo tenemos, como dice aquí, imputado para toda nuestra descendencia, toda la descendencia de Adán y Eva, y nuestros hijos y nietos y todo el mundo hasta que Cristo venga. Y que nosotros somos esto por naturaleza totalmente depravados en nuestra humanidad, ¿no? Si no somos revividos por Cristo, no tenemos nosotros ninguna actividad espiritual, aunque el hombre o en general la gente busque sentir algo espiritualmente y ahí van pues buscando hacer yoga, buscando prácticas más orientales, prácticas ahí un poco extrañas, o incluso sometiéndose a actividades ocultistas y tanta cosa que hay, porque quieren sentir algo espiritual, pero no habrá jamás una vida espiritual, lo sabemos claramente, si no es por medio de Jesucristo. Otra de las cosas que dicen, por ejemplo, los arminianistas o
o el arminianismo, es que no existen decretos divinos que predestinen, o sea, la predestinación como tal no existe desde antes, seleccionando a cada persona que va a ser salva, sino que va a suceder paulatinamente a medida que cada uno de los hombres va rechazando la gracia de Dios. A diferencia del arminianismo, el calvinismo plantea que Dios desde antes de la creación ya tenía predestinados a quienes iban a ser salvos y a quienes no. Entonces esa es una idea también un poco más extraña si estamos hablando de la gracia de Dios. Pero luego ya vienen, repito, quiero que revisen muy bien estos puntos, pero luego ya vienen los calvinistas más reformados y ahora sí ya nos comentan pues una idea o el calvinismo rebajado le llaman también, y nos comentan unas ideas un poco más suaves sobre este tema, que en parte contrastan con lo que sí creemos todos los cristianos evangélicos. Así que necesito que revisen esta parte y que lean la siguiente parte del material de ayuda para poder continuar con la siguiente clase con más claridad. Por ahora esto es todo con respecto a esta clase. Si tuvieran alguna pregunta o duda, por favor me la comentan. Y si no, bueno, terminamos las clases por ahora. Yo les agradezco su persistencia. Igual saben que estoy siempre, como muchos de ustedes me escriben durante la semana, estoy siempre en WhatsApp atento a sus inquietudes con respecto al avance de sus trabajos. Repito, es importante que realicen sus resúmenes y lo envíen para que también con eso ustedes se ayuden a entender mejor el tema con los resúmenes que hagan durante la semana. Así que bueno, les agradezco. Espero que tengan un excelente fin de semana. Acudan a sus iglesias, conocen ya la importancia de pertenecer a una iglesia local y del carácter legal que tiene el pertenecer a una iglesia local y realizar sus actividades dentro de ella. Así que, amén, gracias hermana Diana. Muchas bendiciones, que pasen un excelente fin de semana y sus oraciones siempre por este proyecto, por este trabajo que estamos realizando juntos. Un abrazo, queridos hermanos, que Dios les bendiga mucho. Ya nos vemos. Amén, bendiciones, hermana Elizabeth. Cuídense, nos vemos. Amén, hermano, Dios le bendiga, hasta la próxima. Amén, bendiciones.